Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar en nuestras clases de matemáticas. En lo que es la parte 2, vamos a hablar sobre la trigonometría. Estamos trabajando en el proyecto 4. Bien, continuamos. Bien, vamos a ver el concepto de qué es la trigonometría. A ver, ¿qué se les viene a usted a la mente? ¿Qué será la trigonometría? Pues la trigonometría plana tiene como objetivo resolver triángulos. Cada triángulo está constituido por 6 elementos, o sea, 3 lados y 3 ángulos. Eso que quede claro, ¿no? Cada triángulo está formado por 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Resolver un triángulo significa determinar los elementos desconocidos, cuando se tienen en este caso algunos datos y ciertas relaciones entre ellos, ¿sí? Con este concepto de la trigonometría vamos a continuar. Todo esto tienen que ir pasando en su cuaderno de matemáticas. Seguimos. Bien, vamos a estudiar las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? De acuerdo a la ficha pedagógica nos dan este tema también sobre las razones trigonométricas. Son seno, coseno y tangente. ¿Y cómo nosotros las representamos a través de un triángulo rectángulo? Sí o sí. Entonces acordémonos, así de acuerdo como vimos en el video anterior, tenemos que el triángulo rectángulo, en este caso tenemos aquí que tiene que ser de 90 grados. Cada uno tiene su cateto A, su cateto B, y este caso tiene la hipotenusa, que es la C. Tenemos aquí al ángulo, en este caso un ángulo alfa, ¿sí? Tenemos acá también el otro ángulo. Bien, entonces a partir de tenemos de aquí, de esta figurita, vamos a sacar lo que son como, digamos así, las fórmulas para poder trabajar más adelante con los ejercicios que nos plantea la ficha pedagógica. Bien, entonces dice, ¿cuál será el seno de A? Acuérdese, cuando le hablen de razones trigonométricas, usted ya tiene que venirse a su mente, seno, coseno y tangente. Y los abreviamos con sen, cos y tan, ¿sí? Entonces, el seno de este de ustedes, ¿y esto qué es? Este es el ángulo llamado alfa, es el que está aquí. El seno de alfa, del ángulo alfa, es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál será mi cateto opuesto aquí? En este caso, el cateto opuesto sería el cateto opuesto de A. Aquí está el ángulo del cateto opuesto, lo que está a lo contrario, ¿no? Es A minúscula. Esto quiero que quede claro, chicos. Siempre a los ángulos se los representa con letras mayúsculas, en este caso A, B y C. Y lo opuesto siempre con letras minúsculas. El contrario de la A mayúscula, del ángulo, en este caso el ángulo alfa, sería el cateto opuesto A. De B, el cateto adyacente, en este caso tenemos cateto adyacente, el opuesto de B, B, ¿sí? Y el opuesto de C tenemos aquí la hipotenusa, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Ya, así como estoy señalando con el cursor. Entonces me dice, fórmula estándar, el seno de este caso, para aplicar lo que son las razones trigonométricas, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces voy a buscar cuál es el cateto opuesto. Entonces el que está aquí, esta es la A, sobre la hipotenusa, que está representado por la letra C. Entonces cuando me dice saque el seno del ángulo beta, yo voy a utilizar esta fórmula, A sobre C. Así como teníamos anteriormente, utilizamos en el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a utilizar aquí con las razones trigonométricas. Ahora me dice, si yo quiero que usted saque también el coseno de alfa. Para ello entonces aplico el cateto adyacente, que es el valor de B, sobre la hipotenusa. Si se dan cuenta que todos estos van sobre la hipotenusa. Y finalmente me saqué la tangente de alfa. Entonces saco cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso, el cateto opuesto sería B, ¿sí? De la B sobre el cateto adyacente. Sí o sí. El cateto adyacente, que sería el cateto opuesto, sería en este caso C, ¿sí, no? Ya, ese es el cateto opuesto. Bien, vamos a continuar. Una vez con estas referencias, estas fórmulas, vamos a continuar, ¿sí? Bien, aquí vamos a explicar de una manera más explícita. Aquí está bueno, aquí ya no solo está con las letras, sino está con los nombres. Razones trigonométricas del ángulo alfa. Este es alfa. Ya, tenemos aquí el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces el seno,
cuando tenemos que sacar en este caso porque hay diferentes, puede utilizar en este caso puede utilizar con el ángulo alfa o también con el ángulo beta. Entonces cuando es con seno de A, cateto opuesto de A, ¿cuál es el opuesto de A? Si sobre hipotenusa. El coseno cateto adyacente de la A sobre hipotenusa y la tangente del cateto opuesto de A sobre el cateto adyacente de A. ¿Sí? Estos son conceptos básicos. ¿Sí? Seguimos. Tenemos ahora las razones trigonométricas del ángulo beta. Antes era con alfa, ahora con beta. El seno de beta es cateto opuesto de B, de este caso de beta sobre hipotenusa, cateto adyacente de beta sobre hipotenusa. Ya, y finalmente tenemos la tangente de beta, esto significa el ángulo beta, este es el ángulo beta, esta B es beta, cateto opuesto de B, cual sea, sobre el cateto adyacente de B, ¿sí? Este es el cateto adyacente. Y así tenemos, estos son conceptos básicos que debemos tener claro para aplicar las fórmulas. Continuamos. Bueno, aquí ya vamos a aplicar un ejercicio en clase, bueno, lo he titulado así, pero la verdad es ejercicio virtual, digamos así. Pero bueno, aquí dice, veamos este ejercicio, dice, pon a prueba y resuelve una hoja los siguientes ejercicios. Esto va a poner ejemplo, veamos este ejemplo, dice, dos aviones, vamos a dibujar dos avioncitos, salen del aeropuerto, aquí tenemos un avión y acá tenemos otro avión. Vamos a dibujar el aeropuerto, como que este punto que está aquí, miren, vamos a hacernos la idea, acuérdense que para hacer estos ejercicios nosotros tenemos mucho que razonar y a tener una idea muy creativa. Bien, cuando yo estoy hablando de una idea creativa es que, por ejemplo, usted tiene que imaginarse, dice, como existen las dos aviones, ¿no? Aquí está un avioncito, acá está el otro avioncito, dice, salen del aeropuerto, supongamos que este punto es el aeropuerto. Uno sale hacia el norte, miren, al norte se supone que está en la parte superior, ¿no? Y el otro al oriente, o se vino para acá. Aquí estaba el aeropuerto, el uno se fue al norte y el otro se fue para acá, hacia el oriente. Dice, cuando están a 1580 kilómetros de distancia, el uno del otro, o sea, el de acá al de acá, entonces están de distancia, el de aquí, este avioncito de aquí, con el avioncito de acá, dice, justo cuando están a 1580 kilómetros de distancia, el uno del otro, por eso es que puse aquí la distancia, 1580, se diferencia aquí, acá. Ya, vamos interpretando el ejercicio. Uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. No me dice cuál, será el de acá o el de acá, pero en este caso yo puse el que va al norte, ¿sí? Le puse que recorre 800 kilómetros. Viene la pregunta del millón. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Tenemos el valor, en este caso puse yo los puntos ya. Mira, al instante yo ya puse los puntitos, acuérdense, para armar un triángulo rectángulo. Como aquí uno partió al norte, arriba, y el otro partió al oriente, entonces yo puse A, B y C, 3 puntos. El contrario del ángulo, en este caso del ángulo de aquí, del ángulo principal, es el cateto A. Del ángulo aquí, el opuesto del ángulo B, es el cateto B. Y de este caso del ángulo C es la hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa es el doble, es la más larga, la distancia más larga, ¿sí? Entonces, me dice, ¿qué distancia ha recorrido el otro avión? Tengo el valor de la hipotenusa, tengo el valor del cateto A, pero tengo que encontrar el valor del cateto B. Entonces, para ello, ¿qué hago? Voy a buscar las fórmulas que la señorita Jenny nos explicó en el primer video, donde estaba el teorema de Pitágoras. Y ella dijo que cuando tengo que encontrar el valor del cateto B, aplico esta fórmula, donde B es igual a C, en este caso hipotenusa, raíz cuadrada primero, hipotenusa elevado al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, aquí voy a utilizar mi calculadora científica, que ya la tengo descargada en mi teléfono, o de hecho la tengo, ¿no? Entonces, B igual reemplazo datos, perdón. ¿Cuánto es el valor de C? C vale 1580 kilómetros, entonces pongo entre paréntesis 1580 kilómetros y le elevo al cuadrado. Cierro paréntesis, acuérdense que el cuadrado está fuera del paréntesis porque recién voy a elevar la potencia. Menos, ¿cuánto vale A? A vale, este de acá vale 800 kilómetros, entonces pongo 800 entre kilómetros elevado al cuadrado. Bueno, comienzo a desarrollar, B es igual a, pongo esta raíz bien larga, ¿sí? Y pongo 1580 por 1580 porque elevo al cuadrado, ¿cuánto se me hace? A ver, se me hace, si no me equivoco aquí, 24.964. O 200, a ver, 2.400.000, esos 2.496.400 kilómetros elevado al cuadrado, sí, es una cantidad bien larga, ¿sí?
Y acá, ¿cuánto se me hace? Pongo el signo menos. Y 800 elevado al cuadrado, 800 por 800, se me hace 640.000 kilómetros al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esto lo desarrollo en la calculadora, hago esta resta, esta cantidad, le resto menos esto y me queda 185.000, 1.856.400 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, entonces quedo aquí, simple, saco la raíz cuadrada de esta cantidad y me sale 1362.49 porque hice con 2 decimales. Y x milímetros al cuadrado con la raíz cuadrada se va y me queda esta respuesta. ¿Sí? Y esta es la respuesta. Miren, todo esto hay que analizar, por eso yo le dije que es lógica analizar este ejercicio, hacer la gráfica y plantear la fórmula. ¿Sí? Continuamos. Bueno, ahora sí les toca a ustedes trabajar actividades, los deberes en casa, chicos. Este de aquí, este ejercicio y el de acá. Aquí tenemos que encontrar cuál es la altura total del cohete. Vamos, aquí está el dibujito y usted le va dando los datos. Me está dando el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. Entonces, ¿qué fórmula utilizaré allí? A ver, ahí ustedes van a utilizar la fórmula y a reemplazar datos y aplicar así vamos a desarrollar los cálculos. Ahora dice, hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Cuando me dice la hipotenusa es que me tengo el valor del cateto A y el cateto B. Me tengo que encontrar el valor de C. Y dice las razones trigonométricas, ¿cuáles son? Esas son seno, coseno y tangente del ángulo alfa, ¿sí? Bueno, chicos, igual estos ejercicios los voy a estar dando como refuerzo en mi canal de YouTube. Así está para ayudarles. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, chicos, por su atención. Dios me los bendiga. Les invito a que me sigan en mi canal de YouTube, el cual me encuentran como Jenny Crespo Pérez, el cual les estaré ahí dejando unos ejercicios de refuerzo para que puedan ayudarse en la actividad. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo. Se los quiere mucho. Amén.